Bueno, hoy estaremos cubriendo una sesión que he titulado, es un poco largo el título, pero quise crear una sombrilla que realmente incluyera lo que vamos a tratar, corrigiendo ideas erradas sobre la voluntad específica de Dios. Y van a saber y van a entender por qué lo denominamos así y por qué nos estamos refiriendo de manera particular a la voluntad específica de Dios. La semana pasada nosotros concluimos con este triángulo que resumía todo lo que habíamos compartido. Decíamos que la voluntad de Dios, que es el triángulo central, que está al revés, tiene tres aspectos. La podemos definir o estudiar de tres maneras distintas, por así decirlo. La palabra correcta es aspectos de su voluntad. Un primer aspecto de decreto, que es la voluntad de Dios decretada. En un momento vamos a dar ciertos detalles. A su izquierda, la voluntad de precepto, y luego la voluntad individual o específica de nuestras vidas. Y digamos que hay otras maneras de estudiar la voluntad de Dios, y los teólogos la han, seccionado de diferentes formas. Pero para propósito de nuestro estudio, esta fue la manera que mejor o más se adecua a la trayectoria que queremos tener del curso. Entonces, dando algunos detalles de lo que vimos, la voluntad de decreto, la definición es que es lo que Dios ha ordenado que pase y va a pasar. Lo que está en juego son sus propósitos, y esa voluntad de decreto está revelada parcialmente. O sea, hay muchas decisiones de Dios que Dios ya tomó, o muchas acciones y trayectorias que Dios ya decidió y tomó, y nosotros no lo conocemos. Hay algunas de ellas que nosotros conocemos, y me refiero específicamente a las promesas y profecías que están en la palabra, que están reveladas. Por ejemplo, nosotros sabemos que eventualmente nosotros veremos a Cristo. Eso es algo que es parte de su voluntad de decreto, eso está determinado por el Señor y nos es revelado. Pero hay muchas cosas que van a pasar en nuestras vidas que Dios no nos ha revelado. ¿Qué será de nosotros el día de mañana? Nosotros no sabemos literalmente si vamos a vivir un día más o 20 años más. No sabemos si vamos a padecer de alguna enfermedad crónica o no. No sabemos si nos vamos a preparar en una carrera u otra. No sabemos con quién nos vamos a casar, aquellos que están solteros. No tenemos conocimiento de esas cosas, aunque ya Dios sepa qué va a pasar y qué va a acontecer. Por lo tanto, mucha de esa voluntad de decreto de Dios está escondida para nosotros, y a nosotros nos toca entonces vivir según no esa voluntad de decreto que es desconocida y tratando de saber, sino apegado a su voluntad de precepto. Es la forma como Dios me ha ordenado que viva. Es su voluntad moral revelada en su palabra. O sea, aunque yo no conozco el destino, de muchas cosas en mi vida, yo sí puedo saber lo que Dios quiere que yo haga y cómo quiere que yo actúe, cómo quiere Dios que yo viva, cómo quiere Dios que yo proceda, cómo quiere Dios que yo me comporte, cómo quiere Dios que yo me relacione con los otros. En general, qué decisiones Él quiere que yo tome con mis finanzas, con mis etcétera, etcétera. O sea, Dios revela muchas cosas en su palabra de cómo nosotros debemos comportarnos entonces y actuar y proceder. Entonces, en ese caminar, en ese proceder de esa manera, yo voy a estar dentro de la voluntad de Dios. Y por último, entonces, hay un tercer aspecto que son cosas ya específicas e individuales. Es lo que Dios quiere ante distintas opciones moralmente neutras a nuestros ojos. Lo bueno y lo mejor, edificante o no. O sea, hay cosas en mi vida. Un joven, por ejemplo, que está terminando su bachillerato o su secundaria, ¿qué va a estudiar? ¿Medicina o economía? Creo que mencioné ese ejemplo la semana pasada. Cualquiera de las dos pudiera caer dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? No podemos decir que la medicina es pecaminosa o la economía es pecaminosa. No, eso depende. Son moralmente neutras. Por lo tanto, ahí esa voluntad específica para mí, ya yo tengo que aplicar sabiduría, porque Dios no me revela en su palabra, estudia medicina, estudia economía, o cásate con fulana, o cásate con fulano, sino que yo tengo que en sabiduría caminar con los principios que Él me ha dado y conducirme, y tomar esas decisiones. Entonces, eso lo vimos
la semana pasada, en esta sesión y la segunda sesión nosotros vamos a hacer mucho énfasis completo en esa voluntad individual o directiva de Dios para nosotros. Porque cuando nosotros hablamos de conocer la voluntad de Dios, usualmente nos estamos refiriendo a esas cosas que son decisivas en mi vida, que son trayectorias que yo tengo que decidir para dónde voy, porque lo demás está revelado en su palabra y lo de precepto no lo conozco. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en esa parte directiva o individual de la voluntad de Dios para nosotros. Y en esta sesión yo voy a presentar primero 5 advertencias de cómo buscar esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Y luego 5 ideas que son erradas acerca de la voluntad de Dios específica en mi vida, como una manera de corregir mi entendimiento. Y en la última sesión de la semana que viene vamos entonces a proceder, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo en la práctica podemos nosotros discernir la voluntad de Dios para nosotros? Comencemos entonces con las advertencias sobre la búsqueda de la voluntad de Dios. Y hay otras quizás advertencias que pudiera traer, yo traje quizás las más comunes, pero en algunos casos habrán cosas que resultarán un poco jocosas, pero no es mi interés reírnos de estas cosas, aunque producen risa, algunas de ellas, sino advertir sobre estas maneras que son muy populares a la hora de discernir y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todas las cosas que voy a presentar, todos estos métodos de buscar la voluntad de Dios, pudieran ocasionalmente Dios pues complacernos y revelarnos su voluntad por esa vía, pero no son usualmente el patrón en que Dios actúa. Entonces comencemos con la primera advertencia. Cuidado con lo que se conoce como la señal. Y hay muchas personas que buscan en su vida una señal de qué hacer. Señor, dame una señal. Y yo puse el ejemplo de Gedeón porque Gedeón es el ejemplo bíblico que se usa usualmente para sostener esta postura de la señal. Miren lo que nos dice el libro de Jueces acerca de Gedeón. La mayoría conoce la historia, pero la voy a leer para beneficio de los que no la conocen y sacar algunas lecciones para los que ya la conocemos. Entonces Gedeón dijo a Dios: Si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano. Y así sucedió. Y Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y que haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche. El conocido Gedeón, que era posiblemente un agricultor, nosotros conocemos la historia, él estaba cultivando la tierra y por lo visto Dios le habló. Fíjense que él le dice, Gedeón dijo a Dios: Si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho. O sea, ya Dios le había hablado. Y él estaba seguro que Dios le había hablado, correcto. Pero él quería cerciorarse, confirmar la palabra que Dios le había dicho. Y un vellón es un arbusto que estaba seco. Le dice: bueno, yo voy a poner este arbusto y yo quiero entonces, Señor, que hoy yo lo voy a dejar en la noche a la intemperie, en el campo. Y yo quiero que el vellón entonces se moje en la noche, pero que toda la tierra alrededor quede seca. Y pasó, ocurrió. Efectivamente, Dios le concedió esa prueba a Gedeón. Al otro día, una vez él ha confirmado que fue así, él quería otra vez cerciorarse y confirmar. Déjame ponerle otra prueba a Dios. Ahora, Señor, hazlo al revés. Ahora yo quiero que tú mojes la tierra y seques el vellón. Y ocurrió también. Entonces, yo he hablado con múltiples personas que usan este mecanismo con Dios para confirmar su voluntad.
Yo recuerdo hace muchos años hablar con una conocida que estaba interesado en un joven, y ella le dijo a Dios, iban a ir al cine esa noche un grupo, ella le dijo a Dios: si ese es el hombre que tú tienes para mí, que vaya hoy vestido de blanco y negro. Y fue de blanco y negro el hombre, y esa era la señal divina de que ese era el hombre de su vida. Pero yo me pregunto, ¿habrán otros criterios, además del color de la ropa, que una persona deba reunir para que yo me empareje con esa persona? Claro que hay otros criterios. Aunque Dios no me dice, únete con Juan Pérez o con Florinda Mesa, Dios sí tiene criterios en su palabra para yo acercarme a una persona, comenzar a conocer una persona, para avanzar en una relación con una persona. Pero muchas veces nosotros queremos unos atajos en nuestra relación con Dios y no queremos como dilatar el proceso y no queremos ejercitar nuestro discernimiento espiritual y no queremos ejercitar nuestra fe, sino que queremos es simplemente una señal. En el caso de Gedeón, porque algunos pudieran decir, bueno, pero ¿es que tú le dices a Gedeón? O sea, Gedeón así lo hizo y Dios le concedió eso, sí. Pero no necesariamente Gedeón es el ejemplo a nosotros seguir. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que en ese momento, en el libro de los Jueces, se nos dice que era un tiempo de mucha oscuridad espiritual. Cada quien hacía como le parecía. No había palabra de Dios, no había enseñanza, no había instrucción. No había paralelo tampoco, no hay paralelo en el Nuevo Testamento de esta práctica. O sea, en el Nuevo Testamento completo lo leemos y no hay una práctica similar, ni recomendada por ninguno de los apóstoles ni de los pastores del Nuevo Testamento. Además, lo que Gedeón estaba mostrando era su falta de fe. Él no confió en la palabra de Dios. Dios le dijo claramente y él le dijo, bueno, dime si eso es lo que tú has dicho. Y él probó 2 veces la palabra que ya Dios le había dicho. Aunque Dios, en su paciencia con nosotros, a veces trata con nosotros, no donde Él quisiera que nosotros estemos, sino donde nosotros estamos. Y ese era el tamaño de la fe de Gedeón. Y Dios le concedió esto, pero esta no es la norma ideal para un hijo de Dios que camina hoy en día ya con la palabra de Dios ya completa, que está llena de sabiduría para nosotros conducirnos y donde podemos cultivar una relación de confianza y fe. Entonces, eso no significa que Dios no pueda dar una señal un día, pero hay otras también cosas que tienen que complementar, si así ocurre, esa supuesta señal. Yo les recomiendo como pastor y hermano, no tomen ninguna decisión importante sostenido por una de estas señales casuales que le podemos atribuir revelación divina, pero es algo muy excepcional en todo el relato bíblico, la Biblia de principio a fin. Esto es algo muy excepcional. Entonces, cuidado con la señal. Fíjense que yo ninguno de los métodos que voy a presentar, yo no estoy descartando que Dios no lo pueda usar, pero no es el patrón y no es el camino al cual nosotros hoy en el Nuevo Testamento, teniendo toda la revelación completa de Dios en nuestras manos, debemos seguir. La primera es esa, cuidado con la señal. La segunda es cuidado con el versículo. Yo lo he hecho esto, lo hice en el pasado. Habían situaciones en mi vida, momentos de bifurcación, de decisión, de espera, donde yo cogía la Biblia y yo hacía así y miraba y a veces salía un verso que yo entendía que estaba asociado a mi situación, a mi condición. A veces no salía ningún verso que estaba asociado a mi condición, a mi situación, y yo volví y la cerraba. Y entonces volví y abría. Siendo honestos, los que hemos hecho eso, usualmente los versos que estamos buscando
Son los versos que nos estimulan, que nos consuelan, que nos fortalecen. Los versos de juicio y de arrepentimiento y de aflicción que salen, no, eso no es para mí. No puede ser. Entonces somos muy selectivos en y es una práctica peligrosa, yo diría, espiritualmente hablando, porque realmente la Biblia dice muchas cosas y depende del contexto que estemos hablando. Si nosotros le atribuimos al primer texto que ponemos nuestros ojos una revelación espiritual para nosotros, nos podemos ver en problemas. Estos versos que yo voy a citar ahora le pasó a una persona, a un individuo, donde él tenía esto como cierta norma ocasional en su vida, y él abre la Biblia y le sale este versículo: y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se ahorcó. Esto fue Judas. Él leyó ese versículo, fue el primer versículo que le salió cuando él leyó. Y él cerró el texto y no le gustó ese versículo, obviamente, y volvió y abrió el texto. Él pasa en la Biblia y dijo, y leyó, y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eso es real. Eso es real de una persona que leyó estos dos versos. Fueron los dos primeros versos que digamos que saltaron del pasaje, y en una Judas se ahorcó y en otra vez tú ya haz lo mismo. Obviamente en ese momento él sintió que Dios no le estaba hablando a él. Pero si hubiese salido algo en el que sí como que más o menos va en la línea de lo que me está aconteciendo y ocurriendo, yo le atribuyo a eso una revelación directa de parte de Dios y me apropio de promesas que le hicieron al pueblo de Israel, que le hicieron algunos apóstoles, que le hicieron algunas personas, que pise la tierra, que Dios va a conquistar por ti, que la batalla es de él, que Goliat fue vencido, que le corte la cabeza a tu gigante, y espiritualizamos muchísimas de las historias y la aplicamos a nuestra vida como si fueran una revelación directa de Dios, y tenemos que tener cuidado con eso. Advertimos entonces contra esta práctica de la búsqueda de la voluntad de Dios por el versículo que Dios me dio. Y Dios puede hablarme a través de su palabra y lo hace. Pero lo habitual es que la palabra forme mi mente de manera gradual y yo entonces comienzo a pensar como Dios piensa, porque su palabra me transforma, y eso lo vamos a ver más en detalle la semana que viene. En la medida que soy transformado, yo puedo entonces conocer con más facilidad, por así decirlo, y claridad su voluntad. Pero no con estos destellos ocasionales de supuesta revelación, donde la Biblia, como les digo, puede decir cualquier cosa. La tercera advertencia que quiero hacer es cuidado con el sentir. Yo siento, yo entiendo, y ciertamente Dios usa nuestro sentir en múltiples ocasiones, pero recordemos el pasaje de Jeremías 17 que dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Sí, habrán muchas ocasiones en que tu sentir no será el sentir de Dios, en que tu paz no será una paz dada por Dios necesariamente. A veces mi sentir no es de paz, es de cierta ansiedad y preocupación, y estoy en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en múltiples ocasiones va a implicar desafíos y retos y persecución y angustia y confianza, a pesar de que no vea que las cosas están bien, confianza en Él. Entonces eso puede generar en ciertos momentos intranquilidad en mí y no necesariamente indica que yo estoy fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, mi sentir, no es que Dios no usa esto, pero mi sentir no puede ser la plomada para yo determinar lo que Dios quiere. Nosotros hemos estado en situaciones de consejería donde hay personas que nos han dicho que estar con una persona románticamente que no es su cónyuge es de Dios. Porque lo que ellos sienten es tan puro
que eso no puede ser de otra fuente que no sea Dios. Obviamente, como ustedes imaginarán, cuando uno escucha algo así, yo no soy profeta y lo he dicho por lo menos en 2 ocasiones. Yo le dije, mira, yo no soy profeta, pero yo te puedo decir de parte de Dios que tú estás totalmente equivocado. Que esa emoción romántica, ese sentimiento agradable que tú estás experimentando es perverso y pecaminoso. Y que Dios se opone rotundamente a esa relación. Y la verdad que la gente abre los ojos y dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo sentir algo que no sea de parte de Dios así? Un amor como el que yo siento por esa persona. Entonces mi sentir, mi paz, no necesariamente es, aunque usualmente la voluntad de Dios sí viene acompañada de una paz que trasciende el entendimiento. Pero ella por sí sola no es el sello definitivo de que algo es la voluntad de Dios en mi vida, porque puedo estar equivocado. Mis sentimientos pueden desviarme en la dirección contraria a la de Dios. Tim Keller decía con respecto a esto, si la voluntad de Dios nunca choca con la tuya, es posible que estés adorando una versión idealizada de ti mismo. Si la voluntad de Dios nunca choca con la tuya, es posible que estés adorando una versión idealizada de ti mismo. Cuando nosotros estamos caminando con Dios, habrán múltiples ocasiones en que nosotros sentiremos, experimentaremos una lucha interna entre esto que entendemos que es lo que Dios quiere y lo que nuestra carne quiere. Y muchas veces ocurrirá que yo tengo que renunciar y morir a mí mismo, a mi sentir, a mi inclinación, a mis deseos, para dar paso a lo que Dios entendemos quiere. Eso no fue la oración de Jesús en Getsemaní. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahora, cuando al final nosotros terminamos rindiéndonos y sometiéndonos a la voluntad de Dios, ella nos llena de plenitud, nos llena de gozo. Experimentamos una sensación de agrado de nuestro Padre que compensa el costo o la muerte al yo. Pero en el momento de la lucha se siente. Y estoy totalmente de acuerdo con Tim Keller cuando dice que sí, muchas veces nuestra voluntad va a chocar con la de Dios. Si estamos siguiendo a Dios. Si siempre, nunca yo encuentro que mi vida y mis deseos y mis apetitos y mis intenciones y las cosas que yo experimento nunca están en contradicción con lo que Dios dice, si yo nunca me siento confrontado, retado, desafiado, cuestionado por la palabra de Dios predicada desde aquí, expuesta a través de los hermanos en los intercambios que tengo, si yo nunca siento, pues entonces yo estoy adorándome a mí mismo. Entonces, cuidado con el sentir. Número 4, cuidado con las puertas. Yo me pregunto, ¿está su voluntad libre de problemas? Hay gente que habla de puertas, que Dios abre y cierra puertas. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Si Dios abre una puerta, pues la puerta, la que sea. O sea que la idea detrás de las puertas abiertas y cerradas es que la voluntad de Dios usualmente es una bajadita. Y cuando Dios no quiere algo, es una subida. En otras palabras, cuando estamos en la voluntad de Dios, las cosas se facilitan, hay puertas abiertas. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, las puertas se cierran y se complican las cosas. Pero nosotros vemos en la palabra que eso no necesariamente es así. Yo me pregunto, ¿una puerta abierta es un sí de Dios? Te comienza a ir bien en tus negocios, te comienza a ir bien en todo lo que tú emprendes, tú comienzas a acumular riquezas, a acumular posesiones, lo cual de por sí, por definición, no está mal. Tú comienzas a
prosperar económicamente y esa prosperidad al mismo tiempo se convierte en tu vida en una piedra de tropiezo para tu vida espiritual y tu corazón es capturado y seducido por lo material, ¿podemos decir que es una prosperidad de Dios? Uno puede decir, bueno, sí, porque al final Dios se la está concediendo, sí, pero al final estás desviando tu corazón. Cuidado de atribuirle a puertas abiertas la aprobación de Dios o atribuirle a puertas cerradas un no de Dios. Que cuando las cosas dan un poquito de trabajo, un poco de lucha, las cosas no se están dando, bueno, parece que Dios no quiere esto. No necesariamente. Yo me muevo más que por estas impresiones de obstáculos. Acuérdense que el reino de las tinieblas y el reino de la luz están en lucha constante. Se supone que el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas va a levantar oposición. Eso es como que ya no lo dijeron, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y Pablo le dice a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente para Cristo serán perseguidos. Lo dice textualmente así mismo. Entonces el cristiano no debe esperar vientos a favor. Al contrario, lo que se nos ha anunciado es vientos en contra. Cuando los vientos están todos a favor de nosotros debemos decir, pero ven acá, espérate. ¿Qué será? ¿Que yo voy en la misma corriente que va el resto o que yo estoy haciendo realmente lo que Dios quiere? Ahora, puede ser que Dios cree momentos de bonanza y de avance y de facilidad en mi vida. Eso puede ocurrir. Pero lo que quiero es hacer notar que no necesariamente una puerta abierta y una facilidad para hacer algo es algo que Dios está procurando, que Dios quiere que yo haga, y no necesariamente una puerta cerrada es algo que Dios no quiere que yo haga. Miren esta puerta cerrada, como lo dice G.A. Packer. Según todas las reglas humanas de cálculo, la cruz fue una pérdida. La pérdida de una vida joven, la influencia de un profeta, del potencial de un dirigente. Conocemos el secreto de su significado y de su triunfo solo gracias a las propias declaraciones de Dios. Cuando tú ves la cruz, de hecho, los apóstoles interpretaron la cruz como un fracaso. Pero la cruz nosotros sabemos que fue una victoria. El hombre, humanamente hablando, vio en la cruz que Dios le cerró la puerta a Jesús. Y Dios lo que estaba era abriendo la puerta de la redención. Una puerta cerrada humanamente, que era la cruz, era la puerta de entrada a los redimidos. Entonces Dios no evalúa las cosas como nosotros vemos las cosas. Dios la ve de otra manera. Él lo dice en su palabra. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tenemos que ser más finos a la hora de saber de qué manera Dios se está moviendo en nuestras vidas. Y por último, cuidado con la revelación directa. Ya con esto concluyo las advertencias. Según la palabra, los sueños, las visiones, las profecías, las apariciones son la excepción, no la regla. Vuelvo y digo eso. Según la palabra de Dios, los sueños, las visiones, las profecías, las apariciones son la excepción y no la regla. Hay un pasaje en la historia de Israel donde Dios le dice a uno de sus profetas que hay gente que está profetizando y enseñando sueños y visiones, pero Dios dice, pero el profeta que tenga mi palabra, que enseñe, que hable mi palabra, no las profecías o las visiones o las cosas que están muchos de ellos diciendo. Y ciertamente aquí también tenemos que poner una nota de cuidado. En los tiempos de la Escritura, cuando ocurrieron estas cosas, en la mayor parte de las veces que ocurrió, casi todas, yo diría que todas, no se disponía de la palabra completa. Cuando ocurrieron, nunca se solicitaron. O sea, Dios le concede a José sueños, le concede a José, el hijo de Jacob, le concede sueños y que le hablan del futuro de la tierra de Canaán, donde ellos vivían, de Egipto y demás. Pero fueron sueños que Dios produjo sin que José lo solicitara, sin que él lo esperara. Él estaba como muy, él era un receptor de algo que Dios quería hacer en él, pero hay muchas veces esta diligencia en que me digan, en que yo quiero escuchar qué es lo que tienen para mí. Y hay toda una corriente hoy en día de personas, de profetas que van de iglesia en iglesia y hacen filas, lo cual es una práctica única,
por así decirlo, de nuestra generación casi. Es casi un acto de adivinación. Pasan personas en fila y se les profetizan cosas específicas sobre su vida, y son ideas generales usualmente. Y normalmente, yo no la he escuchado el 100%, pero todas las que yo he escuchado, a veces la veo por redes, la veo en algunas exposiciones, he estado en lugares donde se ha hecho la práctica. Son cosas buenas. Dios va a abrir camino, tú te vas a casar, Dios va a derribar tus dificultades, Dios está contigo, no te preocupes, tranquilo, Dios ha visto tu aflicción y Él va a atender. Yo nunca he visto que uno de estos profetas ha reprendido, confrontado, desafiado a estas personas a las que se le profetiza. He sido testigo de muchas supuestas profecías no cumplidas, cosas que se dicen al aire. Congregaciones, de hecho, las redes están ahí llenas de supuestos profetas que dijeron cosas en el pasado de República Dominicana, del COVID, que el COVID iba a pasar tal cosa y tal otra, y que en República Dominicana, que Haití. Yo recuerdo profecías que escuché en ese sentido. Ninguna se han cumplido, ninguna. Y la gente sigue buscando estas supuestas revelaciones. Es preocupante. En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, el profeta que hablaba y no se cumplía lo que decía, la ley decía, el libro de Levítico decía que era apedreado. Era un profeta falso. Pero hoy en día no tenemos ese cuidado. Y entonces es una nota de advertencia. Esto requiere confirmación. Si nosotros tenemos algún tipo de contacto con algo, con alguien que por lo visto nos han revelado algo directo, pues entonces nosotros tenemos que confirmar de diferentes formas que efectivamente esto pudiera ser algo que Dios nos esté indicando. En una ocasión, un misionero, su carro estaba, él estaba conduciendo por el estado de Washington, y su carro se detuvo, o sea, se apagó frente a la embajada de Filipinas. Y él entendió que Dios lo estaba llamando a ser misionero en las Filipinas. Y arregló su vida y su decisión fue: me voy para Filipinas porque el carro se me dañó frente a la embajada de Filipinas. O sea, a este extremo de ligereza, a veces nosotros los creyentes tomamos estas cosas como que vienen de Dios, como que es una revelación directa para nosotros. En otra ocasión, una mujer que no sabía si ir o no ir a un tour a Israel, ella vio un brochure y el brochure decía que se iban a ir en un avión 747 y al otro día ella se levantó a las 7:47 de la mañana. Ella dijo: Dios me está diciendo que vaya. Parecería que Dios, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios todo sabio, está asociado más a una idea como de genio minúsculo que al Dios todopoderoso y todo sabio que se nos ha revelado en la palabra. Con respecto a estas cosas, Juan Wesley decía: no atribuyan precipitadamente las cosas a Dios. No supongan con facilidad que sueños, voces, impresiones, visiones o revelaciones provienen de Dios. Pueden provenir de Él, pero pueden provenir del diablo. Por lo tanto, no crean en todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios. Y no vamos a hablar de, bueno, cómo yo pruebo que un espíritu es de Dios. Bueno, hay múltiples formas de yo probarlo, pero primero tiene que decir algo que sea cónsono con la palabra y que lo que me está diciendo me produzca en mí un crecimiento espiritual, etcétera, etcétera. Bueno, ese no es el objetivo de la noche de hoy, pero Juan Wesley hacía la advertencia porque él ya en el año 1700 y algo que él vivió, él comenzó a ver esta práctica, este deseo de mucha gente de escuchar cosas, revelaciones directas, extra bíblicas que me hablen a mí. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para conmigo? Yo quiero saber, y hay comezón de oír de que Dios me diga ciertas cosas, las que yo quiero y las que me gustan, usualmente. Entonces, cuidado con la señal, cuidado con el versículo, cuidado con el sentir, cuidado con la puerta o las puertas, y cuidado con la revelación directa supuestamente de parte de Dios. Entonces, dicho eso, quiero pasar a cinco concepciones erradas acerca de la voluntad específica de Dios para mi vida. Yo creo que esto va como a alinear lo que nosotros
vamos a concluir la semana que viene. Lo primero que mucha gente piensa, y creo que a algunos les va a resultar jocoso, es que nosotros pensamos que la voluntad de Dios es contraria a nuestro gozo. Miren lo que dice el Salmo 16: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Muchos creyentes, hijos de Dios, pensamos que la voluntad de Dios para mí, casi en la mayoría de los casos y no todos, es verdad que implica transformación, pero siempre duele, siempre es amarga, siempre es aflictiva. Dios no tiene dentro de su plan el disfrute y el gozo. Dentro de su plan el placer no figura. La risa, la alegría no figura. La facilidad de vida no figura. Hay gente que tiene miedo cuando su vida va bien porque dice algo viene. Porque usualmente la voluntad de Dios no es fácil. Dios se nos ha revelado en su palabra de múltiples maneras, pero una de las figuras que él usa es el Padre, ¿verdad? El Padre Celestial. Y Jesús usa esa figura, y no es una figura, es nuestro Padre espiritual. Padre significa fuente, y de Él venimos, en el sentido de que Él es nuestro creador. O sea, Él es un Padre. Pero no es un Padre solamente por creación. En el caso de los creyentes es un Padre por redención. Nosotros somos parte de su familia. Dice la palabra que ya no somos advenedizos o extranjeros, sino que somos parte de la familia de Dios. Entonces Jesús dice: si ustedes, cuando sus hijos vienen a pedirle algo, un pan, un pescado, ustedes le dan estas cosas buenas, ustedes se lo dan, ¿cómo ustedes piensan que su Padre Celestial va a responder cuando ustedes vengan a pedir algo y también se relacionen con Él? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Le dará todas las cosas buenas. Pero nosotros tenemos en nuestra mente la idea de que es así. Aún aquello que nos aflige, el salmista decía en el Salmo 119: bueno para mí es ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El que va al gimnasio todos los días y hace ejercicio, hay gente que le gusta. Para mí es un poquito raro eso, que le guste el gimnasio, hacer fuerza y ese esfuerzo que se pone, ¿verdad? Pero hay mucha gente que le gusta, hay gente que le gusta. A mí no me gusta, pero yo sí voy, sí me doy cuenta que después de cierto tiempo de ejercitarme, me comienza a gustar cómo me siento. Eso me gusta. Entonces, asociemos la voluntad de Dios en nosotros como esa actividad de Dios en nuestras vidas que nos transforma, y en ocasiones no nos gusta el proceso de transformación, pero pensemos en que sí quedaremos mejor y sí nos sentiremos eventualmente más gozosos, porque lo que nos hace santos nos hace gozosos. Entonces, la voluntad de Dios no es contraria a nuestro gozo. Lo que Dios quiere es producir en nosotros verdadero gozo, plenitud de gozo y deleites para siempre en la presencia de Dios. El libro de Romanos también lo pone de la siguiente manera: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Otras traducciones dicen agradable, buena, agradable y perfecta. Es buena la voluntad de Dios. Para eso fuimos diseñados nosotros. Entonces, esa idea errada de que la voluntad de Dios para mí, alguien decía por ahí, es que me case con el más feo o con la más fea, y que si yo me entrego a Dios, Él me va a mandar para un país que yo no quiero a servirle. Es una idea errada. Si Dios te va a mandar para un país difícil, va primero a poner en ti la pasión por ese país y tú vas a querer irte para ese país. Dios nos conduce poniendo en nosotros el querer como el hacer. Él quiere que nosotros hagamos algo, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y son entonces nuestras pasiones y amor por Él que comienzan a conducirnos en la vida en función de lo que Él quiere. Entonces el error uno, el primer error, la primera idea errada que nosotros tenemos de la voluntad de Dios. La segunda idea errada es que Dios nos dará un mapa.
Un mapa de todo lo que va a acontecer, de todo lo que vamos a tener que hacer o que Él quiere que nosotros hagamos. El libro de Proverbios en su capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, como vamos a decir hoy, vamos a decir la semana que viene, la voluntad específica de Dios para mí, qué estudiar, con quién casarme, dónde vivir, dónde trabajar, en qué iglesia pertenecer, Dios no me lo va a decir. Es aquí, es con ella, es con él, ahí, siéntate. No es así que funciona. Y esperar eso a veces nos tiene en un estado de pasividad pensando que es así que funciona la cosa. No es así. Funciona con una relación donde yo confío en Dios y yo me muevo según sus preceptos y principios en la vida y yo me muevo con decisión y determinación a aquellas cosas que yo sé que su palabra aprueba. Él quiere que yo me congregue. Bien, yo voy a buscar una iglesia bíblica que me alimente y me congrego ahí. Tú vas a la iglesia, tú vienes aquí a la IBI, vas a una iglesia hermana que predique la palabra, que te alimente, que te haga crecer, que te desafíe, que te confronte con tu pecado. Ahí es que Dios quiere que tú estés. Ay, si me voy a la iglesia equivocada, ¿y qué me va a pasar? O sea, tú te vas a la iglesia que te alimente. Esa es la voluntad de Dios. En general, por ejemplo, Dios quiere en general que la gente haga familia. Eso no es el plan específico de Dios para todo el mundo, pero es para muchos. El temor de conocer a alguien, y si me equivoco. Bueno, eso puede pasar. Alguien ha dicho que el matrimonio es una lotería, ¿verdad? No es que yo estoy diciendo que sea una lotería. Hasta cierto punto sí lo es, porque tú no sabes con quién te casas hasta que te casas. Ahí es que tú sabes con quién te casaste. Hay gente que luego de casarse dice, no, pero no fue con esta persona que yo me casé. Sí, fue con ese. Fue con ese o con esa. Ahora es que tú vas a ver lo que es esto. ¿Entienden? Entonces algunos decían que el matrimonio a veces ocurre como le pasa a las moscas en un espacio de vidrios, ¿verdad? Que las moscas que están afuera, ustedes la ven en el vidrio, ahí queriendo entrar. Y las que están adentro están queriendo salir. No, pero eso es un mal chiste a la luz de lo que yo he tenido por matrimonio. Es así. Gracias, sí. Están ahí chequeándome. No, hermanos, alguien le dijo al pastor John Piper hace unos años, algunos conocen la historia, algunos conocen esta historia, un esposo estaba pues drenado, frustrado con su matrimonio, en fin, y él decía, bueno, pero que me casé con la persona equivocada, ¿cómo yo sé si esa realmente es la persona que Dios tenía para mí? Y el pastor John Piper le dijo, mira, yo te voy a decir de manera definitiva cómo tú puedes saber si esa era la persona que Dios tenía para ti. Tú ves el certificado de matrimonio, ves si el nombre de ella está ahí, y si el nombre de ella está ahí, esa era la mujer que Dios tenía para ti. Eso es. Así es. Entonces, la actuación del creyente, según la Biblia, es una relación con nuestro Dios de confianza, de fe, no de adivinación. Dios no sustituye mi capacidad para pensar y discernir. Dios me da su palabra, me da su verdad, me pone su espíritu en mí para que yo viva la vida y actúe y decida en función de lo que ya Él me ha dicho que haga. Y yo tengo que entrar con determinación en las diferentes áreas de mi vida y tomar decisión con determinación y confianza y claridad. Y si las cosas salen mal, era la voluntad de Dios que salieran mal para que tú aprendas y yo aprenda a confiar en Él, o que nuestros ídolos sean destruidos, etcétera, etcétera. Dios tiene muchas cosas que hacer en nosotros. Entonces no es un mapa, es una relación con un Dios soberano, todo sabio, con el que yo me vinculo y ahora yo camino con Él mano a mano. Ese es el segundo error que muchas veces nosotros también tenemos a la hora de visualizar, concebir la voluntad de Dios. El tercer error, si me equivoco no hay retorno. Si me equivoco decimos, me embromé. Ya,
fracasé, ya no hay punto de retorno. Y en Jeremías el Señor le da una hermosa ilustración a Jeremías. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor: levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, se dañó. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Dios nos está moldeando y habrán ocasiones que Él tiene que rehacer de nuevo, por así decirlo, lo que está haciendo con nosotros. Hay contornos en nuestra vida, rasgos de nuestra vida que no son de su agrado y complacencia. Él dice, le voy a quitar este lado entero. Déjame darle vuelta otra vez. Lo voy a amasar otra vez. Lo voy a poner a secar en el horno. Ay, se craqueó, déjame volverlo a la rueda otra vez. O sea, los trabajos de Dios son constantes en nosotros. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es un trabajo diario y constante. Él tiene sus ojos sobre nosotros. El libro de Hebreos dice literalmente que en su amor como Padre hacia nosotros, cuando necesitemos disciplina, Él nos va a disciplinar para que participemos de su santidad. Y dice y nos advierte en Hebreos 12, ninguna disciplina parece ser causa de gozo para el que es ejercitado en ella, pero luego da fruto apacible de justicia. Entonces, cuando nos corresponda ser corregidos, Dios no nos desecha, Dios nos corrige, nos disciplina, nos vuelve al camino. No hemos perdido la trayectoria. A Dios no se le va una chichigua en banda. ¿Saben cuando uno está volando chichigua? Que a veces hay, bueno, para beneficio de los que nos escuchan por las redes, cometas. Y se rompe el hilo y se fue en banda, se perdió la cometa o la chichigua. No pasa con nosotros así. Nuestro Dios es el alfarero, nosotros el barro, y Él hará tanto como sea requerido para que nosotros tomemos la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Error número 4 con respecto a la voluntad de Dios. Son 5 errores. Algunos piensan que, bueno, esto de la voluntad de Dios es para los más comprometidos. Eso es para los misioneros, los pastores, los ancianos de la iglesia, aquella gente que está comprometida. Pero yo que vivo en el día a día realmente no es para mí. Efesios 5, 15 al 16 nos dice, por tanto, a todos los hermanos, le dice Pablo, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El mandato de no andar como necios, sino como sabios, es para todos. ¿Y cómo se anda como sabio? Entendiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere Dios que yo camine en mi vida? Esto es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Hay un pasaje en Tito 2 que Pablo también lo escribe, y yo lo quiero traer porque aunque no es un pasaje que hable específicamente de la voluntad de Dios, pero voy a explicar por qué lo traigo. Dice así Tito 2, 9 al 10, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Fíjense cómo la palabra instruye a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Eran en la escala social romana del momento, era la gente de más baja situación socioeconómica, la gente más pobre, por así decirlo, más vulnerable económicamente hablando, los más desposeídos. Y a esos Pablo le dice, mire, ustedes pueden hacer su trabajo de una forma tal que sean complacientes, no contradiciendo, o sea, no sean cabeza caliente, no sean indomables, déjense gobernar, déjense dirigir, no defraudando, o sea, no robando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todos respectos. O sea, la vida que tú tienes que vivir como siervo en tu trabajo, tiene que ser tal que sea como un adorno a la doctrina de Cristo, a que Cristo es Señor y Salvador. Y es interesante esa palabra porque la palabra que algunos saben esto, que usan en el original, Pablo aquí, para adornar es cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. O sea que mi vida como siervo, aquí, en el escalafón más bajo de la sociedad,
Un trabajo sin aparentemente ninguna importancia para algunas personas, sin ningún estatus, sin ningún abolengo. Bueno, ahí tú tienes que actuar, proceder, trabajar de una manera que cuando tu amo te vea, tu vida embellezca la doctrina que tú dices creer. Ahí yo veo la voluntad de Dios claramente aplicada a los más pequeños de la sociedad. La voluntad de Dios y servir a Dios y honrar a Dios y glorificar a Dios con mi vida no es un asunto de los pastores, de los misioneros, de los ancianos de la iglesia, los más comprometidos. No, esto es un asunto que se supone que todos debemos abrazar. Nuestras vidas deben estar supeditadas, acomodadas bajo la voluntad de nuestro Señor. Su complacencia, su agrado, su sonrisa debe ser nuestro objetivo. Y los que tenemos hijos podemos ver eso claramente, entender eso de manera muy emocional. Porque cuando nosotros vemos a nuestros hijos hacer las cosas bien, y sobre todo cuando nosotros sabemos que lo hacen para agradarnos, algo que hacen para agradarnos a nosotros, eso es un gozo indescriptible lo que uno experimenta. Y yo quiero agradar, complacer, hacer sonreír a mi Señor. Debería ser así, hacer su voluntad. Es un error entonces pensar que esto es para los más comprometidos. El último error es que es difícil de encontrar. Y esto está tan claro en el Salmo 23, un salmo que nosotros conocemos todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Está tan claro en el Salmo 23 que Dios nos quiere dirigir. Él es nuestro pastor. Fíjense que el salmista dice, Él me hace descansar, me conduce. Ese es Él. No es que yo lo persigo, no es que yo estoy atrás de Él. Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo hago? ¿Qué es esto? Dios quiere que yo conozca lo que Él tiene para mí y lo que Él quiere que yo haga. Esto está claro. Entonces, la voluntad de Dios no es tan difícil de encontrar como muchos piensan. Hay otras dificultades que no es encontrarla, que tienen que ver con aceptarla o vivirla, pero no es encontrarla. En una ocasión, predicando desde aquí, yo decía que en consejerías a mí me pasa con frecuencia que me hacen preguntas. Yo he hecho esto, pero voy a llover sobre mojado, pero creo que ilustra el punto. Y una persona viene y me cuenta que tuvo un problema con su cónyuge o con su hijo o con un amigo, con un hermano, y hay una diferencia fuerte, una ofensa de parte y parte, y la persona se siente herida, se siente dolida, traicionada. Y entonces, obviamente, cuando vienen en una condición así, yo tengo que hablarle del perdón, ¿o no? Entonces la gente pregunta, pero entonces, o sea que yo lo voy a perdonar ahora. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y entonces en esos casos yo le digo, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que Dios quiere? No, claro que uno perdone, pero que no es fácil. No, yo no estoy diciendo que sea fácil. Pero fíjense que ahí no hay confusión en cuanto a la voluntad de Dios. Y ese concepto de ¿qué tú crees? Ustedes lo pueden aplicar en muchísimas áreas de la vida cuando nosotros hacemos un gasto compulsivo, o somos presa de la gula, o chismeamos contra alguien. Si fuéramos lo suficientemente autocríticos y dijéramos, realmente esto es parte de la voluntad, esto es lo que Dios quiere que yo haga, esta es la manera como Dios quiere que yo viva, esto es lo que Dios quiere que yo... Y nos diríamos, no, claro que no. Nosotros conocemos, sabemos
El grueso de nuestras caídas y de nuestros pecados y demás, y de las cosas que estamos haciendo que no son de la complacencia de Dios, nosotros las conocemos. Aún las decisiones malas que tomamos las conocemos. Pero es que hay deseos en nosotros, hay carne en nosotros que nos inclina, que nos seduce en otra dirección. Entonces, la voluntad de Dios, más que difícil de encontrar, yo diría que es poco más difícil de aceptar o de vivir, pero más de encontrar no tanto. Este autor, Oswald Sanders, decía: no sería raro que a quien el Señor Jesús nos enseñó a llamar Padre no diera una dirección detallada a sus hijos que se la pidieran. La implicación es inherente a la idea de paternidad. Yo quiero que mis hijos vengan donde mí y me digan: papá, ¿qué hago? Claro que realmente Dios guía y Dios quiere revelarnos su voluntad. De eso vamos a hablar la semana que viene. Entonces, las 5 ideas erradas o concepciones erradas de la voluntad de Dios. Su voluntad no es contraria a nuestro gozo. Imaginar que lo que Dios tiene para nosotros es feo para mí, es desagradable para mí, es un Dios que no es el Dios de la Biblia. Este es un Dios de plenitud, es un Dios que se goza en traer gozo a la vida de sus hijos, es el creador de los placeres dentro de obviamente ciertas normas que Él ha establecido. Dios no nos dará un mapa, es una relación de hijo-padre, de dependencia y de confianza, donde yo poco a poco voy conociendo la manera como Él piensa y entonces voy viviendo de la manera que a Él le agrada. Pero Él no me va a decir: con fulano te vas a casar, o aquí tienes que estudiar, o esto tienes que hacer. No. Yo me relaciono con Él a través de su palabra, a través de la oración, y voy determinando en base a la sabiduría que adquiero cómo dar los próximos pasos. Y más adelante, en la semana que viene, vamos a hablar más de eso. Esto no es para los más comprometidos, esto es para todos. La voluntad de Dios es para todos. Todos deberíamos estar supeditados a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si me equivoco, no hay retorno, algunos piensan, pero sí lo hay. Él es el alfarero, Él nos remodela. Él vuelve y hace la vasija, se tiene que hacerla, nos da vuelta de nuevo y hace lo que tiene que hacer. Y por último, algunos piensan que es difícil de encontrar cuando realmente Dios quiere hablarnos, Dios quiere guiarnos. El asunto es si está en nosotros escuchar, obedecer y seguir lo que Él nos instruye. Así que ahí están las 5 concepciones erradas, y dimos 5 advertencias también de cómo no buscar la voluntad de Dios, aunque sí hay ocasiones en las que Dios puede usar alguno de esas formas, pero tienen que ser acompañadas por otras cosas que vamos a ver la semana que viene. Déjenme terminar orando y quizás y también vamos a hacer un par de oraciones finales. Señor, muchas gracias por la luz de tu palabra, que es la que permite que podamos hablar de todas estas cosas. No tendríamos que decir literalmente si tú en tu palabra no hubieses revelado estas verdades. Te damos gracias por ello, Señor, y cada uno de los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a caminar contigo, que tú abras nuestro entendimiento y comprensión espiritual para ver la vida como tú la ves y no verla, Señor, según nuestros conceptos mundanos, materialistas, personales, egoístas, sino que tú nos des una visión celestial de la vida terrenal que nos ha tocado vivir. Así que sé con nosotros, sé con cada uno de tus hijos aquí presentes. Muchos de los que estamos aquí, Señor, estamos en momentos de decisión, de bifurcación, de dejar cosas, de abrazar otras. Yo no sé cuántas decisiones hay aquí involucradas o presentes en este salón, pero yo te quiero pedir, Señor, que de una manera como solamente tú lo sabes hacer, que nos llenes de tu sabiduría y discernimiento. Y que tú, Señor, nos hagas ver de manera muy, muy clara el camino a tomar, la decisión a tomar. Que no permitas que nos quedemos pasivos, atemorizados, intimidados por lo que pueda ocurrir, sino que en base a lo que sabemos de ti, a lo que sabemos que te complace, nos movamos decididamente en esa dirección.
Y de la misma manera que nos movamos decididamente en vía contraria a lo que nosotros sabemos que no es de tu agrado. Vidas, Señor, poco transparentes, vidas de mentira, vidas de materialismo sujetas, Señor, a los impulsos de nuestra carne. Vidas, Señor, que están más atentas a la vida de los demás que a nuestras propias vidas. Vidas críticas y quejumbronas. Vidas impuras. Vidas, Señor, que tienen su esperanza en lo que este mundo puede poner y a veces pensamos que lo que este mundo nos da es lo que nos llena. Esas son las cosas, Señor, a la que tenemos que dar la espalda. Claramente no son tu voluntad, Señor, y la sabemos y lo conocemos. Pero muchas veces nos quedamos ahí, habitamos ahí, hacemos tienda en lugares que no son nuestra tierra. Oh Señor, perdónanos. Ayúdanos a levantar nuestra mirada hacia ti, hacia tus promesas, hacia el reino venidero y hacia el hecho de que aunque estamos aquí, no somos de aquí. Tú nos llamaste, Señor, peregrinos y extranjeros en una tierra, en esta tierra. Pablo decía que somos ciudadanos del cielo. Y así somos, así tú nos ves, Señor. Queremos vivir y responder a la constitución divina que es tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a vivir de esa forma. De tal manera, Señor, que nuestro proceder, nuestra actuación, nuestro hablar, nuestras decisiones, cuando otros la vean, digan, estos no son de aquí. Esto es diferente. Esto es glorioso. Y te atribuyan a ti el mérito de toda cosa buena que vean en nosotros. Bien lo dijo Jesús en en Mateo 5, que vivamos de tal forma que cuando otros vean nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, así queremos vivir. Ayúdanos, sosténnos, fortalécenos. Descansamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Estamos despedidos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.